Ya desde el Diario del Aire nos enlazamos de inmediato con el periodista Nelson Murillo, está con el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa y está haciendo una advertencia bastante preocupante en cuanto a cómo está impactando en la economía, en las finanzas de las empresas, los costos en el incremento, en el precio de los combustibles y toda la serie de incrementos en el costo de operación que esto genera para las empresas. Lamentablemente las empresas tienen que revisar, dice el presidente de la Cámara de Comercio, sus costos, y mucho de esto pasa desafortunadamente también por reducción de personal y otros gastos. Adelante, Nelson. Gracias, Mauricio. Oyentes de la América, escuchamos al presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa y de Pierripú. Creo que doña Miriam desafortunadamente generaliza mucho en ese sentido. ¿Se podría detener el éxodo de capitales si se decide con una nueva o mejor política en cuanto al ordenamiento fiscal? Yo creo que si se parara el abuso, la arbitrariedad, la extorsión fiscal que en muchos casos se presenta, sí mejoraría dramáticamente la inversión en Honduras, porque realmente hoy en día la presencia del fisco en una empresa es una pesadilla para los empresarios, porque no hay ninguna ley que respete, sino que es la arbitrariedad. Es inevitable, decía usted, de que se reestructuren las empresas, la economía se fortalece con estos feriados de Semana Santa y la movilización de la alianza que hubo a nivel nacional. Sí, muy buenos días. La Semana Santa, como el feriado morazánico, es para la industria sin chimeneas, como llaman a la parte turística, una oportunidad extraordinaria para poder generar un volumen de negocios interesante y poder, de alguna manera, hacer las utilidades que necesitan las empresas turísticas. Ahora, por otro lado, todas estas semanas de feriado afectan a la industria, afectan al comercio, que no tiene la oportunidad de vender durante estos periodos. De hecho, los meses donde se da Semana Santa, que sea marzo-abril, y el mes de octubre son hoy en día los peores meses comerciales para los comerciantes normales. Sí, y decía usted que es inevitable que las empresas tengan que reestructurarse con estos incrementos a los combustibles, que es inevitable decir incluso. Bueno, puede serlo dependiendo de la estructura de costos y la competitividad que tengan las empresas con los otros sectores, porque el aumento de costos de la energía es una cosa, el aumento de costos laborales es otra, los costos financieros es otra. Entonces es un mix y dependiendo de cómo se maneja esa estructura de costos para cada fabricante, es competitivo o no es competitivo. Entonces cada aumento de costos, que sea energía eléctrica, que sea combustible, que sea salario mínimo, en fin, todos vienen a afectar la estructura competitiva y hacen menos competitivos los productos hondureños y por lo tanto pueden llevar al cierre de empresas o a la pérdida de empleos por reducción o el traslado de estos incrementos al consumidor. Efectivamente, pero no siempre es posible porque hay productos importados que no tienen esos costos adicionales que vienen a competir con los productos hondureños y si el producto hondureño se vuelve más caro que el producto importado, pues pierde su mercado. ¿Cómo se podría competir y cómo se podría regular esto para que no se dé este fenómeno, don Gil? Bueno, hay que buscar eficiencia y ese es uno de los grandes problemas que hemos tenido desafortunadamente, es la falta de eficiencia en muchos procesos burocráticos que complican la vida de los empresarios, procesos administrativos que también no favorecen la inversión, la presión fiscal, en fin, es una serie de factores y realmente es como el tema del Fondo Monetario. O sea, que el gobierno tiene que enfrentar una serie de eventos para lograr firmar un acuerdo con el fondo. De la misma manera, las empresas, para poder ser competitivas, necesitan una serie de factores que les favorezcan y no solamente uno o dos. La pregunta es qué va a pasar a nivel empresarial, don Gil, porque los pronósticos no son nada halagüeños. Continúan escalando los combustibles. Mire, los combustibles de por sí no afectan de una manera tan dramática la competitividad porque son aumentos que están afectando a todo el mundo. El aumento del precio del petróleo es mundial. Ahora, el problema del precio de los combustibles en Honduras es que el componente fiscal es sumamente elevado, más elevado que en los otros países de Centroamérica, y por lo tanto
este mismo con peso de combustible es más alto. O sea, los aumentos se dan en todos los países, pero en Honduras el precio final es generalmente más alto porque hay más impuestos que se pagan por galón consumido. Ahora, pero si se llega a un nivel del $70, el valor del barril del crudo en el mercado internacional, y saben que esto se indexa al precio de los derivados del petróleo, que sería una hecatombe de $70 va a suceder. Hemos tenido el precio del petróleo arriba de $100 y la economía hondureña tuvo que adaptarse de la misma manera que se tuvieron que adaptar todas las economías del mundo. Es algo que favorece únicamente a los países productores de petróleo y afecta a todos los países consumidores de petróleo. Entonces, tenemos que ser diligentes y buscar alternativas para mejorar la competitividad de la economía. Sí, ¿qué recursos le puede llegar al Estado, don Guy, para poder tratar de aliviar un poco todos estos incrementos, tanto en la energía eléctrica y en los combustibles? Bueno, mire, como decía, es un tema que tenemos que buscar una cantidad de alternativas globales. No podemos solamente concentrarnos en el aumento de los combustibles o el aumento de la energía eléctrica. Eso no va a terminar de resolver la competitividad de las empresas. Bien, don Guy de Terrifú es el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Compañeros, en este informe Nelson, para Noticias. Sí. ¿Todavía tienes acceso al presidente de la Cámara de Comercio o sigue hablando no, Mauricio, por no, ya se retiró, Mauricio, ya se montó el vehículo, Mauricio. Bien. De todas formas, vamos a seguir compartiendo información sobre este tema porque es importante lo que está recomendando la cadena de importadores de combustible.